En la primera parte hemos visto cómo la Iglesia en Roma, bajo el Papa, va a tomar un papel muy importante porque es la sede donde murió Pedro y Pablo. Y como tal, es la primera de importancia de las iglesias. Pero que no hay una inserción, se puede decir, global en todas las otras iglesias, ¿no? Porque hay regiones que se rigen por sus sínodos, por sus consejos, concilios regionales, ¿no? Pero Roma es como la madre de las iglesias. Y este papel es muy importante porque sirve como entidad de unidad entre toda la iglesia del este y el oeste. Este puente vamos a perder en los siguientes siglos después de la caída del Imperio Romano del Oeste, 476. Después de esto hay un periodo en el cual no hay mucha comunicación entre el Imperio Romano de Este, Constantinopla, que sigue sin interrupciones hasta el siglo XV, y la Iglesia Oeste, que va a ser bajo el control de los francos, ¿no? Simbolizado por Carlomagno en el año 800. Vamos a ver brevemente cómo la iglesia cambia y pierde esta unidad y cómo la iglesia de Roma va a tomar el liderazgo ahora solo de la tradición del oeste. Con el colapso del Imperio Romano en el este, la ciudad de Roma, el imperio efectivamente se divide en dos partes: el imperio oeste y el imperio este, centrado en Constantinopla. La iglesia, centrada en Roma, en las manos del Papa, servía como puente entre estas dos realidades. El imperio oeste, que brota bajo Carlomagno en el año 800, que reconsolida, se puede decir, después de su colapso por la invasión de Roma en 476. Y el imperio este, centrado en Constantinopla, que sigue sin interrupciones hasta el siglo XV. Pero poco a poco, la iglesia de Roma va a perderse este rol de ser puente entre estas dos tradiciones: la tradición de lengua latina del oeste y las tradiciones griegas de la iglesia este, centrada en Constantinopla. Y un ejemplo de esta pérdida de ser puente es la disputa sobre el filioque, palabra en el credo. La palabra filioque fue añadido comenzando en España y luego pasó a Inglaterra, y de Inglaterra pasó a Gaulo, lo que hoy es Francia, durante los siglos 7 y 8. Entonces Carlomagno y sus obispos suponían que esta palabra siempre era parte del credo, y que los griegos que habían sacado esta palabra a propósito. Entonces Carlomagno mandó una delegación a Roma en el año 810 para insistir que el Papa condena a los griegos, a los de Constantinopla, por haber quitado el filioque del credo. El Papa y sus consejeros sabían mejor la historia y informaron a los francos, Carlomagno, que son ellos que añadieron la palabra al credo y que los griegos no lo habían quitado. El Papa de aquel entonces, León III, para enfatizar esto, escribió las palabras de credo en dos escudos colgados en el altar de San Pedro. Y este credo es sin la palabra filioque. Así se quedó tranquilo más o menos el problema por 200 años, hasta el año 1014,
cuando el nuevo emperador Enrique II insistió en la introducción de credo en la misa y lo puso con las palabras de Filioque. Antes el credo no era parte de la misa, sino en Roma, sino era parte de la misa en los territorios de los francos. Entonces él insistió a Roma de poner el credo como parte de la misa, y el credo tenía que tener la palabra de Filioque. Este simboliza la pérdida del control del obispo de Roma sobre muchas de las cosas de la iglesia y cayendo bajo la influencia de los francos. Y los francos estaban en contra de los bizantinos, los de Constantinopla. La antipatía entre los francos y los bizantinos aumentaron constantemente y son razones políticas que al final terminaron con una controversia sobre la cuestión de Filioque que terminó con el gran cisma de 1054. La iglesia en Roma era menos y menos incapacitada de servir como puente entre las dos tradiciones, porque ellos cayeron bajo la influencia de los emperadores alemanes en contra de los bizantinos, y este causó una pérdida de esta función de puentes entre tradiciones. Con esto comienza el gran cisma oriental de la iglesia. Nadie pensaba que este iba a durar, pero de hecho, más por razones políticas que por cualquier otra cosa, duró efectivamente hasta que el Papa Pablo VI encontró con el patriarca ortodoxo en su visita a Jerusalén. Y la controversia de Filioque fue una de las razones por la cual se perdió esta unificación de estas tradiciones. Entonces, a partir del 1054, ya no hay una sola iglesia bajo Roma, sino una división entre la iglesia de Roma, que ahora lleva mayormente la tradición latina, y la iglesia Constantinopla, la iglesia ortodoxa, que se separa y identifica con esta tradición griega de la iglesia. Con la división de la iglesia en estas dos partes, la iglesia oeste y la iglesia este, nosotros vamos a concentrarnos en la iglesia oeste, la iglesia de nuestra tradición. Pero también recordar que varias iglesias y tradiciones que son de la tradición del este se reincorporaron bajo la autoridad del Papa. Son 14 ritos orientales que son bajo la autoridad del Papa. Pero la gran mayoría de las tradiciones de este se separaron y formaron lo que es hoy la Iglesia Ortodoxa. Es una iglesia tan antigua como la de Roma. Es una iglesia fundada por los apóstoles, pero lamentablemente por el gran cisma ya se separó y andaron por caminos muy distintos.